¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Cementerio de las Brujas. El sombrío descubrimiento se hizo durante una excavación en lo que se piensa es un cementerio de brujas, después de que el esqueleto de una mujer se encontró rodeado por 17 dados, un juego que a las mujeres se les prohibió jugar hace 800 años. Los expertos creen que las mujeres al momento de morir tenían entre 25 y 30 años y fueron encontradas enterradas en una tumba superficial, simple, en la tierra, sin ataúd ni mortaja. Los restos fueron encontrados cerca de Lucca, en la región italiana de Toscana, y la mujer tiene 7 clavos en la mandíbula, así como otros 13 clavos alrededor de su esqueleto. Fue encontrada en la tierra desnuda, no en un ataúd, y que no tenía cubierta a su alrededor tampoco. Curiosamente, los clavos fueron martillados a su alrededor para sujetar su ropa. Esto indica que se trataba de un intento de asegurarse de que la mujer, a pesar de que estaba muerta, no resucitara de entre los muertos y así poner nerviosos a los habitantes cercanos, que sin duda estaban convencidos de que era una bruja con poderes malignos. El segundo esqueleto que se encontró fue enterrado en una manera similar, pero esta vez había 17 dados a su alrededor. 17 es un número de mala suerte en Italia y también fue un juego prohibido para las mujeres. La forma en que los cuerpos fueron enterrados parece indicar algún tipo de ritual exorcista y los restos serán examinados para ver si se puede establecer una causa de muerte para ellas. Una noche lluviosa. Era una noche cualquiera. Simplemente llovía un poco. Yo estaba mirando por mi ventana hacia afuera. Estaba aburrido. Y quizás mirar la luna sería un poco más interesante. Luego de unos minutos, bajé la vista y logré ver a un hombre robusto, bastante alto. Parecía muy fuerte. Él me miraba fijamente, con una cara seria. Era un poco difícil verlo, ya que se camuflaba entre la niebla y la lluvia. De repente, se fue al llover mucho más fuerte, cada vez más. Ahora ya era una tormenta, con rayos incluso. Llovía muy fuerte. Vi que el hombre no se había movido de su posición. Me fui a mi cama. Ya era muy tarde. Dormiría, con la esperanza de que al día siguiente ese hombre ya no estuviese ahí. Al despertar vi en la puerta de mi habitación a ese hombre. Me miraba fijamente y tenía un cuchillo en la mano. Se acercaba a mí y era un sueño. Desperté y estaba todo tranquilo. Qué suerte que no era nada. Manchada de sangre y desgarrada, esta nota fue encontrada tirada en la calle. Los policías están investigando este caso, ya que se han visto ya muchos casos idénticos. Hasta se podría decir que son iguales, con notas de este estilo también, raras, teniendo ese mismo sueño, coincidencia o casos sobrenaturales sobre un demonio con forma de humano. Otra coincidencia es que esta nota fue encontrada la mañana en que murió Manuel. Esto también es muy coherente para ser coincidencia. Ya los policías están buscando urgentemente una solución. Ellos no saben qué decir. ¿Cómo explicar eso? Ni científicos, ni políticos, ni policías lo pudieron explicar. Se espera que alguien descubra lo que está pasando. El closet. Me despiertan los gritos de mi nieta.
Bajo las escaleras caminando y voy prendiendo las luces de la casa mientras me acerco a su cuarto. Entro y la veo con una cobija sobre la cabeza, tapando su cuerpo mientras me dice con una voz temblorosa: «Abuelito, por favor revisa el closet». «Tranquila, Sofía, te he dicho que no hay nadie ahí». Así que abro las dos puertas del armario para no encontrarme con nada. Las vuelvo a cerrar y le digo: «Jacobo no está en el closet». Ella, extrañada, me pregunta: «¿Quién es Jacobo?». «Jacobo es el monstruo del closet, el cual se lleva a los niños que no se duermen y desobedecen a sus padres. Pero si te portas bien, Sofía, Jacobo no te hará nada». «¿De verdad, abuelito?». «Sí, Sofía», dije con una sonrisa de oreja a oreja. Al parecer la historia del monstruo está funcionando, y ya solo bastaría con que ella se encariñara con el monstruo para que así dejara su miedo a dormir sola. Acto seguido me acerco al closet y toco 2 veces mientras digo: «¿Verdad que sí, Jacobo?». De repente, una voz ronca y áspera me responde desde adentro: «No, no lo es». Se va la luz y escucho horrorizado cómo las puertas del armario se van abriendo lentamente. Nuestro destino. Siempre que pasaba por ese callejón oscuro, incierto, lúgubre y frío, sentía una suave atracción que recorría mi pecho. Mis pasos querían desviar el camino hacia esa mística fuerza. Eran encaminados por una extraña y helada mano invisible que jalaba mi cuerpo hacia el centro de mi perdición. Desde pequeña sentía tu energía, tibia, amenazante, perturbadora, pero a la vez excitante. Una mezcla de pánico y atracción, de miedo y de obsesión. Eres mi destino. Lo sé. Lo sé desde siempre. Mi tumba, mi luz, mi deseo y mi desconcierto. Pero esta noche es diferente a las demás, y lo será por el resto de mis días. La luz azul de la luna es impresionante, hipnotizante. Aunque ha sido mi compañera nocturna, esta vez sus pálidos rayos no acompañarán mis pasos hacia lo inevitable. Al entrar al callejón, siento la mirada penetrante de un ser nocturno, malévolo, que lo sabe y lo percibe todo. Observa mi caminar y contempla mi sombra. ¿Qué tiempos aquellos en los que tenía sombra? Un reflejo, la sensación de ser humana. Ese gato negro de brillantes ojos verdes y actitud pasiva conoce tu estrategia a la perfección. Me mira impávido, disfrutando mi miedo, saboreando cada paso lento, cada escalofrío. No sé bien a dónde ir. Mi instinto me guía hacia ti, porque fui hecha para sentir tu presencia, seguir tu oscuro caminar. Me siento como una presa acorralada. Sé que puedo correr, pero nunca podré darte la espalda. No puedo escapar de tu mirada ni de tu deseo. Al doblar el callejón, ahí estás, tan varonil, atractivo. Conjugas una belleza sutil, tu porte maduro. Puedo contemplar cada detalle de tu rostro y sentir que tu mirada acaricia sutilmente mi alma. Aunque te conozco bien en sueños, es perturbador al enfrentarlo y conocer tus más profundos deseos. Tu palidez me asusta. Tus ojos azules no están vivos, sin embargo, desbordan mares de pasión contenida. Sacas lentamente las manos de los bolsillos de tu saco. Esas manos que me estrujarán, me harán estremecer, me llevarán al infierno y devolverán un suspiro, pero no la vida. No hay palabras. En silencio reconocemos nuestros instintos, porque el alma ya no existe. ¿Quién puede creer que el alma muere, se va y los sentimientos sobreviven? Pero no de la forma espiritual. Son más intensos, profundos y puros, casi animales, instintos incontenibles, pero a la vez perfectos. Y ha llegado el momento de enfrentar mi muerte. Conforme te acercas, mi cuerpo comienza a temblar.
Soy presa del pánico ante la tragedia que no puedo evitar, pero mi interior arde en deseos de disfrutar cada segundo de tu cruel tortura. Me tomas entre tus brazos con firmeza. Contemplas por última vez mi mirada con vida. Hay un cierto dejo de arrepentimiento por la belleza que estás por perpetuar. Por un momento pienso que no te atreverás, pero ambos sabemos que eso no puede ser. Es nuestro destino. Tu rostro está tan cerca. Siento tus labios fríos en los míos. Primero suavemente y luego subes la intensidad. Nos fundimos en un abrazo en el que nuestro deseo y la pasión nublan por un segundo tu pensamiento. Intempestivamente, me tomas con todas tus fuerzas. Siento un fuerte jalón hacia atrás. Tus brazos me sostienen. Alejas tus labios de los míos e inmediatamente siento un fuerte dolor que me paraliza. Mi vida se extingue por dentro mientras me acercas más a ti. Tengo mareo, repulsión. Un inmenso sentimiento de amargura se apodera de mi alma. No puedo describir el momento. Es una mezcla de tristeza, dolor, furia, amargura, desesperación, pánico. Quiero gritar, pero mi voz se ha apagado. Una guerra enardecida de fuerzas malignas asfixia los sentimientos de mi alma. Ya no quiero continuar con esto. Mi esperanza, mis ilusiones y mis pensamientos se han desvanecido por completo. Por fin terminas con la tortura, aunque el remolino de sentimientos sigue agotando las últimas fuerzas de mi espíritu. Te arrodillas gentilmente sosteniendo mi cuerpo, retirando el mechón que cubre mi rostro, comprendiendo mi sufrimiento y mi despedida a la luz. Al abrir los ojos, mi mirada vacía se encuentra con la tuya. Es un placer indescriptible. Eres mi creador, mi amante, mi pasión. Eres todo para mí. Es un deleite que mi caballero de las tinieblas sea a su vez mi mentor. Delicadamente limpio la gota de mi sangre que quedó en tus labios, el último rastro de mi existencia humana. Por un momento siento que palpita, aún tibia, pero solo es un vago recuerdo de lo que es la vida. Ahora caminaré a tu lado por el mundo de las sombras, indiferente al dolor, al sufrimiento, con deseos extraños que despiertan en mí, con una pasión infernal hacia tu presencia, con el ansia de beber cada gota de sangre de esas indefensas criaturas, sentir cómo su vida escapa saciando mis deseos. Sin saberlo, estaba muerta en vida. Era una ignorante mortal que no conocía la verdadera pasión. Contigo encontré el sentido de mi existencia, el delicioso sabor a muerte, el excitante olor a miedo. Vivía dormida en la inconsciencia de la razón y lo absurdo hasta que llegaste a mí. Insulsos y patéticos mortales que creen entender el concepto del amor, ignorantes que no conocen más allá de los insípidos impulsos de un corazón vacío, que vagan sin rumbo y sin razón en el mar de sus existencias. La Cueva del Diablo. Llevábamos bastante tiempo con la idea de entrar a la Cueva del Diablo, pero siempre había alguno del grupo que se acababa echando para atrás, debido a las historias que contaban los lugareños sobre las muertes ocurridas en esta zona. No obstante, el grupo que creamos finalmente estaba compuesto por personas que no éramos excesivamente creyentes en este tipo de cosas, ya que nunca se habían encontrado los cuerpos, y realmente no existían documentos que nos hiciesen creer que estas historias fueran reales. El caso es que nos preparamos bastante bien y llegamos de madrugada para poder tener todo el día disponible y que no acabase haciéndose de noche. Comenzamos a acceder al interior de la cueva y a los pocos pasos ya era necesario encender las linternas debido a la gran oscuridad. Durante todo el día estuvimos recorriendo las galerías sin encontrar nada excesivamente raro. Lo que sí nos llamaba la atención es que no podíamos ver prácticamente nada, y quizás por ello no encontrábamos animales ni insectos vivos en su interior. El día se nos pasó muy rápidamente, y sin darnos cuenta ya se había hecho de noche, por lo que procedimos a volver sobre nuestros pasos y continuar siguiendo la cuerda que habíamos dejado para no perdernos.
Poco a poco íbamos dirigiéndonos a la boca de la cueva, pero de repente pudimos observar que la cuerda había sido cortada, lo que irremediablemente nos sumió en la desesperación, debido a que se reducían las posibilidades de salir bien de ahí. De repente, un fuerte ruido llamó nuestra atención, y una luz rojiza empezó a acercarse hacia nosotros. Salimos corriendo, pero no fue hasta el día siguiente que yo conseguí escapar. Pero aún, a día de hoy, todavía no sé nada de mis compañeros, y tan solo recuerdo sus últimos gritos, y me corroe la duda. ¿Realmente algo los mató? ¿O los perdí en plena huida, y están condenados a morir lentamente? Primera visita al panteón. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. En esa ocasión, decidieron que Omar ya era lo suficientemente mayor y podría unirse a la tradición familiar. El pequeño observaba con atención todo lo que había a su alrededor: grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto, muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas, pisando un caballito de madera. Ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en su cumpleaños, probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas, y en ambas estaba enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño, así que lo dejó a la suerte, y lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho, y una suave voz le susurró al oído: «Ese juguete era mío». Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma traslúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. Energía negativa. La mala energía o energía negativa se acumula en cualquier espacio, generando negatividad en el ambiente. Aunque te resulte increíble, los hogares mantienen una carga emocional que se respira en el ambiente. Esta energía puede ser positiva o negativa, en cuyo caso deberíamos realizar una limpieza energética. Y es que cuando la energía es desfavorable, el espacio se vuelve tenso y no hay armonía. Después de un día ajetreado, no hay nada mejor que llegar a casa y relajarse, pero no siempre ocurre esto, debido a las malas energías que se van acumulando. Los espacios muy silenciosos pueden atraer malas energías, por eso uno de los trucos para eliminar la energía negativa de la casa es ambientarla con sonidos agradables, porque en realidad, la música con energía positiva tiene un impacto enorme en la emocionalidad del espacio. Cada planta tiene una energía particular que puede atraer energía positiva o absorber las malas energías. Estos beneficios se suman a la capacidad que tiene la naturaleza para promover la paz. Por ejemplo, los cactus repelen las malas energías, por lo que es bueno colocarlos cerca de las ventanas y siempre en el exterior. Una maceta con menta también puede ser muy beneficiosa, ya que es una planta con muchas propiedades medicinales. Tener esta planta en casa garantiza una limpieza energética, pues promueve las vibraciones positivas y combate a las negativas. Incluso ayuda a combatir el insomnio.
Uno de los productos que pueden ayudarte a realizar una limpieza espiritual de cualquier espacio es la canela. Además, al igual que ocurre con la salvia blanca, cuenta con un sinfín de poderes esotéricos que te ayudarán no solo a purificarte, sino también a traer la buena suerte, el amor y hasta el dinero. Era muy unida, muy amorosa, y siempre me trataban de una manera muy especial. Casi nunca me miraban a los ojos o siquiera a la cara, pero eso a mí no me importaba, solo me sentía amada. Era un 1 de septiembre cuando mi familia decidió que nos mudaríamos de casa, ya que en donde estábamos sucedían cosas muy extrañas, como platos que se caían, ruidos extraños en la madrugada y en ocasiones azotaban las puertas de los cuartos. Yo era la única que podía ver que todo esto era a causa de un ser muy feo. Me daba mucho miedo y siempre me decía que acabaría con mi familia. Pasaron 2 meses en nuestra nueva casa y yo vivía feliz porque el patio era enorme y tenía un columpio. Un poco viejo, pero me encantaba jugar en él. Igual que me divertía corriendo por los pasillos y jugando con la regadera del baño. Era muy divertido, pero a mi mami y a mi hermana no les gustaba y siempre me decían: por favor, ve tranquila y descansa. Yo hacía caso, pero como nunca me daba sueño en la madrugada, me ponía a jugar. Nunca entendí por qué mi mamá regaló todos mis juguetes y solo guardó mi muñeca favorita. Un día, a mi casa llegó el pastor de la iglesia, a la que me llevaban cuando era bebé. La verdad yo me asusté un poco cuando comenzó a decir que saliera todo espíritu malo de mi casa. Yo le decía que no lo hiciera, que me daba miedo. Él era el único que me miraba a los ojos cuando yo le hablaba. Le dijo a mi mamá: dile algo, que ella está aquí y te escucha. Es una niña hermosa. Mi mami comenzó a llorar y con sus ojos cerrados decía que me amaba y que la perdonara. Yo no entendía. Fui hacia ella y la abracé muy fuerte. Le dije al oído: mamá, yo también te amo y te perdono. Luego escuché a mi mamá contarle al pastor que yo hace 4 meses salí a jugar a la calle, mientras ella estaba con sus amigas. Me atropelló un auto y mi muerte fue instantánea. En ese momento, lo entendí todo. La mina de diamantes. Esta historia de terror sucedió en un pequeño pueblo hace no mucho tiempo. Resulta que en aquel lugar había una gran mina de diamantes, solo que nadie se atrevía a acercarse siquiera un poco a ella. La razón era porque aseguraban que en su interior vivía una bruja. Nelson creía que todo esto solo eran supersticiones, y un día se animó a llevar a cabo una inspección por sí solo, con el fin de demostrarles a los demás que estaban completamente equivocados. Con solo dar el primer paso dentro del yacimiento, pudo percatarse de que aquella caverna estaba cubierta en su totalidad de diamantes. Inclusive algunos yacían en el piso, esperando literalmente que alguien pasara y lo recogiera. Precisamente eso fue lo que hizo. Se detuvo a recolectar unas cuantas piedras, cuando de momento escuchó una serie de tétricas carcajadas. Sin saber bien por qué lo hizo, aquella risa lo obligó a adentrarse más y más en la mina. Al ver que tardaba más de lo pactado, sus amigos comenzaron a llamarlo a gritos, aunque sin obtener ninguna respuesta. Mientras tanto, el joven prolongaba su caminata, tal y como si se tratara de un zombi, o más bien, de un ente sin alma. En un suspiro, apareció la bruja frente a él y le dijo: ¿por qué entraste a hurtar mis cosas? Yo no he tomado nada que no sea mío, replicó el joven sin inmutarse. Por supuesto que sí. En esa mochila llevas varios de mis diamantes. Ahora pagarás por tu osadía. Y diciendo esto, la bruja levantó una de sus huesudas manos, señaló al muchacho y lanzó un conjuro.
La piel y la carne de Nelson se fueron carcomiendo lentamente, no sin antes dejar tras de sí una serie de alaridos que brotaban de la boca de aquel hombre. Acto seguido, sus huesos fueron convertidos en diamantes. No solo los perros lamen. Esta historia le sucedió a una niña de 9 años, hija única, de padres de gran influencia en la política local. La pequeña tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal, con buena educación, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro. Esto para que cuidase a la niña cuando creciera. Así pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra, los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con ella, se postraba abajo de la cama. Los padres se fueron y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Y aproximadamente como a las 2:30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves, y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Era como un código entre ella y el perro. Este lo hizo y entonces ella se tranquilizó y volvió a dormir. Pero cuando ella se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas, y cuando se acercó, pudo ver que era un rastro de sangre que decía así: no solo los perros lamen. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro muerto en el suelo de su habitación. Se dice que cuando los padres la encontraron, ella no hablaba de otra cosa más que de quién la había lamido, y decía el nombre de su perro. Se volvió loca y hasta la fecha está en un manicomio. Sus padres, tratando de olvidarlo, callaron en el cuarto y a su hija se fueron al extranjero. Y la incógnita más grande es que según los que fueron a investigar al cuarto de la niña, el perro ya estaba muerto desde hace muchas horas antes, y todos se preguntaban entonces quién le lamió la mano a la niña debajo de la cama. El misterio jamás ha podido ser resuelto, y lo que haya sido sigue allá afuera, oculto en los rincones oscuros de los hogares, esperando una oportunidad para hacerse presente. La casa de los maniquíes. Durante varios años en Nueva York había una gran atracción antigua, que ahora está acumulando polvo y telarañas. Es una vieja casa espeluznante y embrujada, llamada John Lawson House, originalmente construida en 1845. La propiedad tiene una estructura de madera vieja, desgastada y muy parecida a una casa embrujada, con el aspecto más espeluznante que te puedas imaginar. Y lo que la hace aún más espeluznante son los extraños habitantes que había en este lugar. En la cubierta de madera desgastada había un grupo de maniquíes de tamaño natural, sentados, como si estuvieran disfrutando del día, con los ojos inertes mirando hacia la nada. Sin embargo, estos no eran maniquíes comunes. Los propios maniquíes son de tamaño normal, femeninos y meticulosamente vestidos con ropa anticuada del siglo XX. Fueron colocados en varias poses y en sus manos sostienen objetos, desde libros, toallas, cepillos, espejos, recipientes de leche y tazas, hasta artículos más inusuales como jaulas de pájaros, bolsas o incluso resorteras. Estos espeluznantes maniquíes, sentados en sus vestimentas de época antigua y con su variada colección de objetos extraños, podrían ser lo suficientemente inquietantes. Pero esto es solo el comienzo de la extraña historia de los maniquíes de la casa Lawson. Lo que realmente lo convierte en una especie de misterio sin resolver es que durante su estadía en la casa se sabía que cambiaban de posición misteriosamente.
los objetos que sostenían e incluso, según algunos informes, sus expresiones faciales cambiaban por alguna razón que nadie puede entender. A veces sus manos están en posiciones extrañas, como si estuvieran haciendo gestos, apuntando e incluso mirando hacia otro lugar. Del mismo modo, también se sabía que la ropa y los peinados cambiaban día a día, a menudo ajustándose a un tema determinado. Incluso la cantidad de maniquíes cambiaban con el día, y en los días de lluvia, todos desaparecían por completo. Parecían estar moviéndose y cambiando de posición mientras nadie los observaba. El misterio de los maniquíes en movimiento y el significado detrás de todo esto convirtió la casa de John Lawson en uno de los destinos turísticos más extraños de la región. La gente acudía para tomar fotos de los maniquíes e intentar mirar hacia adentro de la turbia casa por curiosidad macabra. ¿Quién movía estos maniquíes y por qué? Nadie lo sabe. La oscura historia de la casa en sí misma tiene algo que ver con todo. John Lawson House es una de las dos únicas estructuras históricas de su época en el área que sobrevivieron a un incendio catastrófico que una vez atravesó aquel lugar. También se produjo un desastre aquí en el invierno de 1871, cuando un tren que se dirigía a la estación de Nuevo Hamburgo se estrelló a unos 200 pies de la casa, arrebatando la vida a 22 personas a bordo. No era raro encontrar a los maniquíes en posición de mirar hacia afuera o apuntando al lugar del accidente. Por supuesto, la explicación más racional es que alguien simplemente está haciendo esto de forma encubierta, como una especie de broma o proyecto artístico. Aunque sigue siendo un completo misterio imaginar cómo podrían cambiar completamente las posiciones de los maniquíes, el pelo, los artículos y la ropa, o incluso llegar a arrastrarlos. Además, ¿por qué alguien estaría haciendo esto todos los días? Es una pena que probablemente nunca lo sabremos, porque en 2016 los maniquíes fueron trasladados a otra casa, lejos de miradas indiscretas por razones desconocidas, dejando a la casa de John Lawson como solo una cáscara de otra época. Su única compañía, que eran los maniquíes, ahora han desaparecido. La mujer de la noche. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos, y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriéndolo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían a nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada, escuchó ladrar de los perros y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose a la distancia a una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla. Sin embargo, la mujer parecía como oída. Solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy malherida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella. Realmente se movía más rápido de lo que parecía. Pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron más nervioso al chico, pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda. En ese momento ella se dio la vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo.
Así era como el pueblo perdía otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche, a la que ellos están muy acostumbrados. Pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas realmente existen. La iglesia de los muertos. Los muertos necesitan de su propia iglesia, sobre todo si aún vagan en este mundo. Así dice esta historia de terror y no han decidido marcharse, mientras que cumplen con su cometido. Existe una iglesia para los muertos. Esto es lo que dice la leyenda. Existía un cementerio muy lejos de todos los pueblos. Entonces sus visitantes decidieron construir una capilla para hacer sus cultos y no sentirse tan alejados de lo espiritual. Todos se reunieron y construyeron un hermoso punto de encuentro. El misterio es porque la iglesia el otro día amaneció perfectamente construida, pero con un aspecto oscuro. A la semana, sus paredes se agrietaron y tiempo después daba el aspecto de llevar siglos en ese lugar. Los habitantes, furiosos de encontrar su iglesia así, empezaron a culpar a otras personas de hacer estos daños a la edificación, por lo que un grupo de indignados se organizaron para vigilar la iglesia de noche y descubrir quiénes eran los que causaban tanto daño. El resultado de su vigilancia les cambiaría la vida. En la iglesia se encendieron las velas, las campanas sonaban, las puertas se abrían y voces se escuchaban, pero nunca vieron a ningún humano entrar, al menos a ninguno que perteneciera al mundo de los vivos, por lo que inmediatamente huyeron del lugar porque reconocieron que la iglesia ya no era de ellos, ahora era de los muertos. La bruja de Escazú. Cuenta la leyenda que esta bruja era de color, y una de las últimas brujas del pueblo más renombradas, que habitaba al norte de la iglesia del centro de Escazú. Se dice de ella que una madrugada fue descubierta por su abuelo Talí, completamente desnuda, en media quebrada, que pasaba por detrás de su casa, y completamente en trance. Al sentirse descubierta, le dijo la hechicera a su abuelo que a nadie le contara lo que había visto. Paternalmente, él le respondió: «Oh María, ya estás haciéndole daño a alguna persona». Pasado algún tiempo, el abuelo contó el hecho a algunos vecinos de su confianza, y se dice que pocos días después fue castigado por la maldición de su bruja nieta, pues comenzó a darse cuenta de que a medianoche caían algunos pedazos de estiércol sobre el tejado de su casa, y las vacas enloquecidas pataleaban y parecía que iban a romper los postes y barandas de la casa. El abuelo salía a ver lo que pasaba y nada había de raro. Todo estaba tranquilo, pues solo se podía percibir el olor del estiércol. Días después, en un descuido del abuelo Talí, uno de sus pequeños fue hallado muerto a causa de una golosina inofensiva que lo había ahogado. Y para peores males, cuando tenía que ir allá por el jaboncillo, cerca del sitio del hatillo, a deshiervar la siembra, al pasar por la casa de la maléfica mujer, se le ponía atrás una puerca grande y negra, con sus crías de puerquitos, que le mordían las piernas y lo perseguían a su antojo. El abuelo Talí se defendía, pero no lograba ahuyentar a los animales. Su agilidad era sobrenatural. Esto duró unas semanas después, hasta que murió la bruja, y agrega la leyenda que ese día tembló muy fuerte y con bastantes retumbos, y que la vieja casa de barro de María la Negra se desplomó, quedando totalmente destruida por el sismo. De ahí en adelante, el abuelo Talí gozó de tranquilidad completa y permanente. Aleteo silencioso. Desde que era muy pequeño me gustaron las lechuzas. Son animales que a mi parecer son majestuosos,
Su forma de vuelo tiene tal elegancia como el de las más hermosas bailarinas, sin ruido, en calma, y cuando menos te lo esperas, atrapa a su presa. El fin de semana anterior fui de visita con mis padres a ver a mis abuelos. Vivían en un área que, si bien no puedo llamar rural, podría decirse que era pintoresca, con áreas muy espaciosas de campo donde correr y un clima más bien fresco, ideal para el chocolate artesanal de la abuela. Todo habría salido perfecto, de no ser por un pequeño detallito. El día entero lo dediqué a jugar con mis primos y mi hermana, quien, por cierto, tiene una manía extraña de guardarse objetos que encuentra por el camino dentro de sus bolsillos. No es una cleptómana, ni mucho menos una ladrona, solo era curiosa y tomaba lo que le gustaba. Normalmente cosas como rocas, una que otra canica de mi pertenencia, en ocasiones pequeños animales como insectos, arañas, reptiles pequeños y anfibios. Caía la noche, estábamos sentados alrededor de la mesa. Mis padres y mis tíos hablaban con mis abuelos, prestando un poco o nula atención a los niños, que comíamos en una mesa cercana a la de los mayores. Saciados ya y cansados por perseguir un pequeño sapo que mi hermana Stephanie introdujo a la casa en uno de sus bolsillos, los niños nos fuimos a dormir. Todos dormíamos en un mismo cuarto, a excepción de mi primo Mike, que ya tenía edad para estar con los adultos y hablar de quién sabe qué cosas con ellos. Estoy seguro que las conversaciones de los adultos no son tan divertidas como para escucharlas. Lo único que logré escuchar fue algo sobre la universidad y que nada de noviazgos. Bueno, ¿quién quiere entender a los adultos? Me fui con mi hermana y mis primos a la habitación que los abuelos prepararon para nosotros. Éramos 4 niños, pero la habitación era espaciosa y llena de cosas divertidas que por la mañana veríamos, como un enorme tocadiscos del abuelo. Me desperté y escuché algo muy raro, pero a la vez muy interesante: el ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y sí, tenía razón. Era una hermosa lechuza blanca, con partes grises cerca de la cola. Mi curiosidad me obligó a seguirla y, sin darme cuenta, no solo salí de la casa, sino que también no sabía cómo regresar. Logré divisar a lo lejos una pequeña casa y, con el miedo que traía conmigo, caminé rumbo a ella. Al llegar toqué la puerta 3 veces y segundos después, un hombre muy alto abrió la puerta. Recuerdo que llevaba un polo negro y corto, con una espesa barba. Daba la impresión de ser un cazador. Con un tono serio me saludó y preguntó sobre si me había perdido. Con algo de miedo le respondí afirmando que efectivamente lo estaba y que si me podía ayudar para regresar a mi casa. Él me dijo que entrara, que me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a mi hogar. Como iluso acepté entrar sin pensármelo 2 veces. Al entrar al lugar me di cuenta de que lo había pillado cenando. Él me invitó a acompañarle en la cena, ofreciéndome un poco de la carne que tenía. Rechacé la invitación, alejando la comida. Intenté mentirle sobre que tenía dolor de estómago, pero este no se lo creyó y me seguía insistiendo. No sé si era por educación o por ignorancia, pero tomé asiento. En ese momento escuché de nuevo un ulular familiar, así que me asomé corriendo a la ventana más cercana que tenía, y pude ver aquella lechuza que me condujo a este lugar, volando muy cerca de mí. Entró por otra ventana que se encontraba abierta, y se posó en el hombro de aquel hombre. Acto seguido, este le dio un trozo de carne cruda, y comenzó a conversar conmigo. «¿Te gusta mi mascota, eh?» «Sí», respondí tímidamente. «Si te gustan estos animales, puedes bajar conmigo al sótano. ¿Te apetece?» Una parte de mí me decía que no debía acompañarlo, pero la otra parte decía que sí. No sé si por curiosidad o por cualquier otra razón accedí a bajar, pero me arrepiento de haber tomado esa decisión. Era una habitación oscura. Se accedía a través de unas escaleras metálicas, con apariencia de estar oxidadas. Al presionar el interruptor, que se suponía que encendía la luz de la habitación, un pequeño foco de 90 watts se iluminó como un rayo de color amarillo intenso, que colgaba de forma vacilante. Colgaba de un cable que daba la sensación de que de un momento a otro caería al piso haciéndose polvo, pero con aquella luz tenue pude divisar una gran cantidad de estas aves.
unas descansando, otras perturbadas por la luz y otras más comiendo pequeños trozos de carne cruda. Tenía alrededor de 20 a 25 de estos animales, pero lo más inquietante que encontré en aquella habitación era lo que parecía ser un cuarto frigorífico al final de esta, en la que destellaba una brillante luz. Cuando me acerqué, logré identificar que efectivamente se trataba de un cuarto frigorífico, que al abrirlo dejó salir un frío que era normal. Recorrió todo mi cuerpo, pues en aquella sala se hallaba algo que, para un niño de mi edad, era lo más traumático y perturbador que hubiera visto. Eran los cuerpos inertes de lo que parecía ser una pareja, un hombre y una mujer. Estos cuerpos parecían estar desmembrados. Esa era la fuente de esa extraña carne que comían los animales. El cazador me intentó atrapar, pero sin saber cómo, logré escapar, aunque perdí un zapato. Después de haber dejado a ese hombre encerrado en el sótano, me dispuse a huir de esta casa. Pero antes de que me pudiera dar cuenta, las lechuzas que se encontraban conmigo alzaron su vuelo y en un instante para otro comenzaron a atacarme. Sobre todo la lechuza que acompañaba a aquel hombre, que fue la única que me siguió fuera de la casa. Entre cortadas, hematomas y heridas menores, esa lechuza sí dejó marca en mí. Un arañazo en el rostro que me cegó un instante. No paré de correr y cuando recobré mis sentidos, esa ave ya no estaba. Agotado y asustado desfallecí. Sin saber cómo, desperté a la mañana siguiente en la casa de mis abuelos, con todos mis familiares alrededor mío. El rostro me ardía por el arañazo de aquella lechuza, y después de un largo sermón por parte de mis padres sobre salir al bosque, recibí un largo abrazo de mi mamá. Nunca hablé sobre lo que me pasó con nadie. Volvimos a casa dejando a mis abuelos, mis tíos y mis primos de igual manera. Pensé que ese recuerdo no me seguiría atormentando más, pero todas las noches, desde la ventana escucho unos golpes, rasguños y ese ulular peculiar, sumado con un aleteo silencioso, como una sombra, como si fuera un fantasma. ¿Por qué se relaciona a la cabra con Satanás? Una de las formas más comunes de representar a Satanás, en estatuas e ilustraciones, es con un ser que parece mitad humano y mitad animal, más específicamente, una cabra o un macho cabrío. El diablo, Satán, Lucifer, Belcebú, el padre de la mentira, el maligno, el ángel caído, la bestia, el príncipe de las tinieblas, o simplemente Satanás. Simples nombres que no son conocidos para describir a esta entidad que para los cristianos representa la encarnación suprema del mal. Obviando la caricaturesca figura roja con cuernos, cola y tridente, Satanás casi siempre suele estar representado de forma unánime por la misma figura humanoide en forma de cabra, o más bien, de macho cabrío. Se cuenta que Lucifer empezó a cuestionar la voz del Dios que lo creó y comenzó a poner en duda todo, buscando su propia voluntad y el conocimiento verdadero. Por ello, fue castigado y expulsado del cielo. La imagen de Lucifer o Satanás se fue construyendo culturalmente a lo largo de la historia por la Iglesia, y la idea de un ser de apariencia siniestra es una mezcla de imaginación con leyendas mitológicas de diferentes civilizaciones. El origen parece apuntar a deidades con apariencia cabría, como la cabra de Mendes, el dios Pan y Baphomet. Es una deidad de los relatos míticos de la antigua Babilonia, que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval. Existen diversas teorías para explicar el origen del nombre Baphomet, ya que es poco conocido en sí mismo. La hipótesis más común es que se trata de una antigua distorsión francesa del nombre del profeta Mohammed, que en latín fue expresado como Mahomet. La representación más conocida procede del ocultista Eliphas Levi, en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia. En la imagen, Baphomet aparece como un ser con cuerpo de hombre, pechos de mujer, cabeza y patas de macho cabrío y grandes alas negras. Entre sus piernas, Baphomet tiene el caduceo de Hermes.
una vara rodeada por 2 serpientes. Las 2 serpientes forman un 8, que es el símbolo del infinito, y representan la lucha eterna entre fuerzas equivalentes. Uno de sus brazos es femenino y el otro es masculino. Resplandeciendo entre sus cuernos se encuentra la antorcha de la inteligencia, la luz mágica del equilibrio universal y la figura del alma elevada por encima de la materia. Así que a Baphomet, más que un ídolo monstruoso, se le considera un símbolo piadoso, incluso inocente. Y aunque muchos crean que la cabeza de macho cabrío es un símbolo satánico, porque da la impresión de ser un pentagrama invertido, al tener Baphomet un pentagrama con la punta hacia arriba plasmado en la frente, lo equilibra. Para dibujar a Baphomet, Levi se inspiró en descripciones egipcias y griegas de la cabra de Mendes. De hecho, Levi mismo en su libro llama al ser tanto cabra de Mendes como Baphomet, la cabra sabática. Mendes es el nombre griego de una ciudad egipcia que constituía el epicentro del culto al dios Vanefdiedet, un dios con cabeza de cabra cuya alma residía en la tierra. Vanefdiedet significa señor del Ba, Diedet, nombre egipcio de la ciudad de Mendes. La expresión Ba hace referencia al espíritu del creador, en este caso Ra, dios del sol, es decir, Vanefdiedet es el espíritu viviente de Ra en forma de carnero, un símbolo de su virilidad y vigor como creador. Vanefdiedet, sin embargo, no era un dios malvado. Ese aspecto se debe a mero prejuicio cristiano. Una vez aclarado que ni Baphomet ni la cabra de Mendes son deidades negativas en sí mismas, aún nos queda darle respuesta a la gran pregunta: Lucifer y la satanización de la cabra. Al acusar a los caballeros templarios de herejía, condenarlos por adoración a Baphomet y clasificarlos de paganos a los seguidores de las mitologías griegas y egipcias que adoraban a los dioses Pan o Vanefdiedet, podemos concluir que las cabras como símbolo satánico son una construcción cultural producto de las conquistas y la expulsión de tradiciones paganas de diferentes pueblos del mundo por parte de la religión dominante de Occidente, el cristianismo. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, los dioses más extravagantes e icónicos de las creencias de los pueblos ajenos al cristianismo se fueron añadiendo a la simbología satánica popular. Adicionalmente, la cabra siempre fue un símbolo de sexualidad y vitalidad, características condenadas por la Iglesia. También era considerado el opuesto a las ovejas mansas, con las que se relaciona el rebaño de Jesús, puesto que las ovejas obedecen, mientras que las cabras se dejan llevar más por su libre albedrío. Con respecto a esto, en la descripción de el día del juicio final, dentro del Evangelio de Mateo en la Biblia, se dice que cuando Jesús regrese, separará las naciones, tal como un pastor separa las ovejas de las cabras. Las primeras irían a la derecha y las segundas a la izquierda. De este modo, los fieles de la Iglesia veían una manifestación del mal y, por ende, digna de ser aplastada, torturada y destruida. En este sentido, los personajes como Baphomet o Pan pasaron a estar estrechamente vinculados con lo satánico en el imaginario colectivo de las culturas occidentales. El piano de mi padre. La melodía, tan deprimente pero tan hermosa, tan dañina pero tan exquisita. Ya no me importa quién lo toque, solo quiero que ya no se detenga. Lo he asustado ya varios días, pero solo debo disfrutar la melodía y nada más. La melodía termina, la puerta deja salir a alguien, lo escucho salir del ático. No importa cuánto lo siga o intente de encontrar, siempre se va. El ático vuelve a estar cerrado hasta el próximo día. Sé que arriba está el piano de mi padre, pero por respeto a él, nadie ha abierto el ático, excepto por él, claro está. No sé quién es, pero desde hace meses está entrando al ático todas las mañanas a tocar el piano, la misma melodía, la preferida de mi padre. Mi padre enseñó a varios a tocar el piano. Muchos de ellos viven por aquí, o son los mismos sirvientes de la casa, pero ¿quién será?
Este fin de semana será perfecto para explorar y saber quién es, ya que los sirvientes se van a sus respectivas casas. El polvo, la suciedad como un velo tapando la podrida madera del piano. Efectivamente, alguien había estado aquí. El asiento estaba limpio y la tapa del piano abierta. Como no pude saber quién era por no llegar a tiempo, limpié un poco aquel lugar que alguna vez atesoró mi difunto padre. El negro chaquetón colgado en una percha, aquel chaquetón que él usaba en sus presentaciones, estaba en un rincón, colgado en perfectas condiciones. La noche cayó. El negro espejo, único adorno además del piano, me permitió ver hacia la ventana. Me retiré para irme a dormir al fin. Entre sueños, escuchaba las largas melodías tocadas en el piano. Al frente mío, en mi sueño, reflejado por el pequeño espejo, estaba mi padre, tocando las melodías en el piano, con tanta majestuosidad como en sus grandes tiempos. Tapado por un sombrero, con el gran chaquetón adornándolo, y unos negros guantes como en los viejos tiempos. Él dejó de tocar, se levantó, se quitó los guantes e hizo una reverencia, pero sus manos ya no eran manos. Eran huesudos pedazos malolientes, moviéndose con tanta naturalidad. El pequeño espejo se ennegreció, mi vista se nubló y desperté. Me levanté asustado, corrí hacia el ático. Abrí la puerta, allí estaba el piano, todo tal y como lo había dejado, excepto que el chaquetón no estaba. Fui al cementerio a ver a mi padre unos días después y, para mi sorpresa, allí estaba el chaquetón, colgado en la cruz. Las flores rotas y la tierra removida. No fue un sueño. ¿Acaso era mi padre? ¿O no? Nadie se atrevería a profanar la tumba de mi padre. ¿O sí? No lo sé. Tendré que esperar a la siguiente vez que alguien toque el piano. La caja de cemento. En aquel momento me di cuenta que quedó sellado en el cemento. Ya se había ido de aquel lugar hermoso donde pasó gran parte de su vida y empezó a recorrer aquel túnel blanco que marcó su destino. No te sé decir a dónde se dirigió, si a un lugar en paz o a uno en guerra, pero sí que quedó sellado en el cemento. ¿Sufrió? Le dije a una persona que pasó por ahí. Sí, y mucho. Me dijo con la cabeza hacia abajo. En ese momento sabía que al lugar que iba se dirigía en paz. En ese momento pude darme cuenta que ya no estaba entre nosotros y que aquella gran caja de cemento que se encontraba en el piso sería el único lugar donde podría encontrarlo, para hablarle y contarle cómo va todo por aquí. Si era inútil que yo esperara una respuesta, pero igual yo me conformo con hablarle. Llegué a la casa un poco cansada, pero tenía que ordenar las cosas, sacar sus recuerdos que dejaban la casa en un silencio profundo, triste y desoladora, al saber que ya no nos acompañaba. Al sacar todo, encontré una caja de madera muy vieja, con mucho polvo. La limpié y me di cuenta que tenía unas palabras talladas. El cemento. Esas eran las palabras. La curiosidad mató al gato, eso dicen, así que la abrí, suavemente para no romper nada. Encontré papeles, fotos muy antiguas y algo que marcó un antes y un después. Un sobre que contenía algo especial, algo mágico. Para otros podría ser algo macabro, pero para mí era especial. Tenía escrita una fecha, 21 de julio, y unas breves palabras, un jamás y un te olvidaré. Palabras que encerraban un silencio dominante en la habitación. Abrí el sobre que se encontraba cerrado. Lo abrí suavemente. Encontré una carta y una cadena de oro con un dije en forma de corazón. Coloqué la cadena sobre la mesa y saqué suavemente aquella carta del sobre. Era un papel bastante viejo, pero la tinta del papel era de color rojo, como la sangre.
Comencé a leerla en silencio y luego en un tono de voz baja. Ahí rompí en llanto, debido a toda la angustia que sentía. La carta decía así: 21 de julio. Querido amor, será difícil que el destino borre lo vivido, ya que tu amor de mí ha nacido. ¿Cómo podré olvidarte si en mi vida tú has vivido? Yo sé que para ti es difícil aceptarlo, pero aprenderás que la vida continúa sin mí. Y aunque para ti es extraño, para mí lo es aún más. Hoy he muerto en tus brazos, sin decirte adiós. Perdona. ¿Cómo iba yo a saber que mi muerte sería hoy? Te quiere tu amor. En aquel momento me sequé las lágrimas de mi rostro y recordé lo que había pasado. En aquel momento, cuando le llegó su hora, un viento pasó sobre mí hacia la habitación. Pensé que fue ahí cuando pudo haber escrito la carta. Luego pensé que era una locura y que yo estaba mal por todo lo que había pasado, que hasta imaginaba cosas. De madrugada, una pesadilla me levantó sobresaltada y no pude pegar un ojo en toda la noche, recordando lo de la carta. La leí varias veces y no entendía nada, hasta que recordé algo que me dejó paralizada. Cuando la gran tapa de cemento cerraba la tumba, se escucharon unos ruidos, como de que algo se movía. El sepulturero me dijo que no era nada y no le di importancia. Luego, cuando leí nuevamente la carta, noté que no la había leído por completo. La carta tenía un postdata que decía así: no te asustes por los ruidos que sientes. Ya estoy muerto, no hay marcha atrás. Pero te cuento algo, aunque no lo creas, te estoy escribiendo desde aquí, desde esta gran caja de cemento. La caminata de la monja. Alrededor del mundo hay muchas leyendas de espectros famosos, pero seguramente no te has topado con una parecida a la caminata de la monja, uno de los casos más investigados de la historia, debido a que el fenómeno se ha repetido durante décadas, cada 28 de julio, acompañándose de 2000 fenómenos sobrenaturales distintos. Se le conoce como la caminata de la monja, debido al patrón que el espectro realiza desde su aparición y traslado a través de los jardines de la rectoría de Borley, la casa más embrujada de Inglaterra. Este edificio es un caserón de 23 recámaras construido en 1863, ubicado en el condado de Essex, Gran Bretaña, en el que vivió el reverendo Henry Bull, junto a su gran familia, compuesta de esposa y 14 hijos. Se cree que el nacimiento de la leyenda se remonta a una época previa a la rectoría, la cual se construyera sobre las ruinas de un monasterio benedictino del siglo XIII. Durante esta etapa, se cree que un monje y una monja escaparon para tener una vida romántica, pero fueron apresados junto con el chofer que conducía la carroza en su huida. Aquellos actos provocaron terribles castigos. El monje fue asfixiado, el chofer quedó sin su cabeza y la monja terminó emparedada en los muros del monasterio, y desde entonces permanecería penando en la propiedad, a pesar de que ésta se quemara en 1939. Los sucesos paranormales de este lugar han causado tanto interés que han sido investigados por famosos expertos en el campo, como Harry Price, y llegado hasta las páginas de revistas tan importantes como Life. Además, la región ha tenido que lidiar con miles de curiosos que se reúnen para ver un fantasma cada 28 de julio. En el año de 1988 se registró tal asistencia que la policía tuvo que retirar al gentío para evitar más disturbios. Eva, la enfermera. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba donde se lo pidieran. Cierto día, llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada: «Señorita Eva,
Mi esposo está enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó la enfermera. Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando, respondió la mujer. ¿Por dónde vives? Cerca de la Rumorosa, contestó. Está lejos, dijo la enfermera. Primero voy a ver a una vecina que también está enferma, pero dime cómo llegar y en cuanto me desocupe, iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a la Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, equivocó el camino. No veo ninguna casa, pensó preocupada. Estoy segura de que me dijo que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que saliera de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed, porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de la Rumorosa. Una sensación de temor la invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaba de desaparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y, guardando su miedo, se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. ¡Eva! ¡Eva! La mujer echó a correr desesperada entre las rocas, hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía raid. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate, muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide en que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa durante muchos años más. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.